Hemos tomado, por decirlo así, estos martes para abordar algunos temas escatológicos que tienen que ver con los tiempos futuros, considerando lo que está pasando en el Medio Oriente con Israel, pero también quiero compartir con ustedes acerca del paso de la vida, que es corta. Pensaba en usted como iglesia en la semana pasada, que teníamos el deseo de estar con ustedes aquí, acerca de este tema tan importante. Yo le oraba a Dios y le decía a Dios: Señor, tu iglesia son hermanos que ya tienen ciertos años. ¿Qué palabra compartir con ellos en un tema, en una etapa de la vida en la cual estamos viviendo? Ciertamente estamos viviendo la etapa de la adultez, estamos en esta etapa todos. Hemos visto transcurrir muchos años y nos hemos dado cuenta que realmente vale la pena vivir la vida de Cristo. Amén. Y tenemos que darnos cuenta, hermanos, que hemos entrado a lo que es una cuenta regresiva. Estamos viviendo una etapa, no sé si le pasa, solamente me pasa a mí o también le pasa a usted, pero cuando nos levantamos y estamos de pie, viene la sensación de aprovechar el día porque ya no va a regresar. El día que vivimos no regresa. Lo que hacemos bien hecho en el Señor glorifica el nombre de Dios. Y lo que no hacemos, nos perdemos la oportunidad de hacerlo, pero finalmente esta vida está pasando muy rápidamente. La brevedad de la vida es un tema que inquieta a los seres humanos y que cuando nos detenemos a meditar en el paso del tiempo y de la vida, hermanos, nos toca a nosotros revisar frecuentemente que los años nos están llegando y que eso que hemos leído o escuchado en las predicaciones cada vez está más cerca de que se cumpla. Si Dios existe, si hay una eternidad, si vale la pena estar con Cristo, lo vamos a constatar muy pronto el día que partamos de esta tierra o que Cristo venga por nosotros. Y cada vez estamos más cerca de darnos cuenta que eso es algo que tenemos que enfrentar tarde que temprano. Y la pregunta que yo quiero compartir con ustedes es: ¿qué es aprovechar la vida, hermanos? ¿Qué es aprovechar el tiempo? Es una pregunta que yo comparto con ustedes. ¿Qué significa aprovechar el tiempo? ¿Qué significa aprovechar la vida? Considerando que la vida es corta, porque así es. Aunque alguien pueda vivir 80, 90 años, como dice el Salmo 90, no deja de ser corta en comparación de la eternidad. 80 años, 90 años, no es nada en comparación de lo que habla la Biblia de la eternidad. La vida es corta, dicen algunos, y hay que vivirla con intensidad y hay que disfrutarla. Y es así como encontramos muchas personas enfrascadas en la tarea de disfrutarla de distintas maneras. Unos se van a pasear, otros trabajan, tienen proyectos y muchos dicen que tienen que aprovechar la vida. Otros cuantos han caído en muchos excesos y hemos visto cómo se pierden en esos excesos. Entonces, ¿qué significa realmente aprovechar la vida o aprovechar el tiempo? Mire lo que dice Lucas capítulo 12, versículo 16. En la Biblia encontramos durante el ministerio de Jesús que se encontró con una persona que tenía las características de vivir la vida a su manera, bajo su criterio, bajo su percepción, y Jesús habla de esta persona que representa a todos aquellos que piensan que la vida es una y hay que vivirla con intensidad y disfrutarla porque nunca más regresará. Y dice el versículo 16, también les refirió una parábola diciendo: la heredad de un hombre rico había producido mucho. Esta parábola nos habla de una persona que tenía un éxito en las cuestiones de negocios. Le iba muy bien económicamente, era alguien próspero, su problema no era el dinero. Y dice que este hombre era rico y además de ser rico, producían mucho sus negocios.
Insisto, hay gente así, que le va muy bien en la vida materialmente hablando. Y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Es decir, esta persona de esta parábola constantemente hacía reflexiones personales y veía cuánto había producido, cuánto había obtenido, cuánto había logrado crecer su negocio con el paso del tiempo. Y dijo, esto haré: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y ahí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y nos habla de una persona que se ocupa en que materialmente tenga todo lo necesario para vivir bien. Y hay mucha gente así, que en lo personal yo me hago la pregunta siguiente: esta gente que está preocupada en tener tantas cosas materiales, cuando llega al final de sus días aquí en la tierra, sufre mucho. ¿Sabe por qué? Todo lo que consiguió obtener, no se puede llevar nada. Trabajó tanto en su vida, hizo un esfuerzo muy grande para conseguir muchas cosas, que al final no podrá llevarse, ni podrá disfrutar. Y eso mismo le pasa a la gente que solamente se enfoca en las cosas materiales. Todo lo que el hombre hace materialmente solamente le sirve mientras vive en esta tierra, porque el día que parta de aquí no nos vamos a llevar nada, hermanos. Ahora, tampoco hay que irnos al extremo y entonces que no trabajamos, no. Pero hay que aprender a colocar todas las cosas en su justo lugar, en un balance, un equilibrio, darle atención a las cosas materiales, pero más la prioridad debe de ser en el tema espiritual. Porque ya dijimos, ¿cuánto es 80, 90, 100, 120 años en comparación de una eternidad? ¿Qué pesa más, la eternidad o 115, 120 años en casos extremos? La eternidad. Hay que inclinar la balanza para darle atención al tema espiritual de nuestras almas. Pero este hombre se enfocó tanto en las cosas materiales. Dice el 19, y diré a mi alma. Ahí habla de que se dijo a sí mismo: alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Y aquí está lo delicado: repósate, come, bebe y regocíjate. Es decir, date el tiempo para disfrutar de las cosas. Este hombre de la parábola se habla a sí mismo y piensa que la vida consiste en disfrutarla de esa forma, enfocado en el tema material, en las cosas materiales. 20. Pero Dios le dijo, ¿quién habló aquí? Dios: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Es decir, por mucho que logremos alcanzar, al final Dios nos recuerda que tendremos que partir de esta tierra tarde que temprano. Sin importar cuánto tienes, quién eres, de qué posición eres, llegará el momento que todos los seres humanos vamos a partir de esta tierra. Es el tema importante que esta tarde Dios quiere hablarnos a nosotros y recordarnos que tenemos que ocuparnos del tema espiritual, que nuestra alma esté en comunión con Dios, que estemos en paz con el Creador, con nuestro prójimo, para que el día que Dios diga hasta aquí se acabó tu día, hayamos cumplido como Dios nos ha mandado en su palabra. Si no, entonces somos necios. Y alguien necio es alguien que no hace caso a la palabra de Dios. Y dice la palabra de Dios aquí: esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Es decir, tanto trabajaste, tanto obtuviste y al final nada te vas a llevar de esta tierra. Es tiempo de darle prioridad a lo más importante y es nuestra alma, hermanos. Lucas 15, versículo 11. Un pasaje o una parábola más que es muy conocida para nosotros. Y es la parábola del hijo pródigo. Todos conocemos la historia. Un hombre decide repartir la herencia con sus hijos. Y dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden. Y les repartió los bienes. Y aquí vemos el caso o el ejemplo de muchos
aquí en la tierra. Que cuando llega el tema de repartir la herencia hay muchos problemas y muchas dificultades. Y dice el versículo 13 que este joven, no muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y ahí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Es decir, por mucho que procure una persona ahorrar y en la vida conseguir, se puede acabar en un momento, hermanos. Y el sacrificio que costó recoger ese patrimonio se puede ir a la borda en una decisión negligente e imprudente. Y es el caso de este muchacho. Se fue lejos, dice que se fue a vivir una vida perdida. Esta persona o este joven nos habla de que se fue a los placeres del mundo, a disfrutar la vida a su manera. Y nos habla entonces que esta historia nos habla de alguien que desperdicia su tiempo. Santiago 4:3, hermanos. La Biblia nos advierte a nosotros, los cristianos, con lo que hemos leído, hermanos, que no podemos sentirnos dueños y señores de nuestras vidas, porque la vida es prestada y es corta. Hay que tener mucho cuidado cuando pensamos que lo que somos y lo que tenemos es por nuestra capacidad. Repito, de parte de Dios, no somos dueños ni señores de nuestras vidas. Son vidas prestadas las que estamos viviendo aquí en la tierra. Dice el versículo 13, no os gloréis del día de mañana. Vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Santiago hace aquí un reproche para esa gente que piensa que es dueña de su vida. Y habla de esa gente que piensa en hacer negocios, de conseguir muchas cosas, sin darse cuenta que la vida es corta. Porque Santiago dice, en lugar que penséis y digáis, si Dios quiere. Tenemos que entender que la vida se vive si Dios lo permite. Esta tarde Dios quiso que usted llegara a su casa, al templo, que cantáramos a Dios, que oráramos, que escucháramos la palabra. Dios quiso que fuera así, pero no sabemos si el próximo domingo o el próximo martes Dios quiera que estemos aquí. ¿Sí logra entender esa parte? Porque no siempre Dios querrá que estemos aquí. Llegará el día que Dios te diga, se acabó el tiempo de ir al culto los martes y los domingos. Se acabó tu tiempo en la tierra. Ya no tendrás otro momento. Por eso es que es importante tener eso constantemente en nuestra mente, hermanos, porque es una bendición reunirnos. Porque no siempre será. Y podemos aplicarlo a la vida con la familia. Si Dios quiere y permite que te reúnas con tus hijos, hazlo, porque no siempre podrás reunirte con tus hijos o estar con tu esposo. Llegará el tiempo que se acabará el tiempo. Santiago dice, en lugar que digas si Dios quiere, y mientras Dios nos conceda y Dios quiera darnos salud, darnos vida, darnos la fuerza para movernos por nosotros mismos, vamos a hacer las cosas que Dios nos permita hacer, hermanos. Y disfrutarlo. Cuando nosotros decidimos considerar a Dios en nuestras vidas, podemos ser mejores administradores del tiempo. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7. La brevedad de la vida nos debe llevar a la reflexión profunda de aprovechar el corto tiempo de esta tierra, de esta vida en esta tierra. Deuteronomio capítulo 34, versículo 7 dice, era Moisés de edad de 120 años cuando murió. En el tiempo de Moisés era normal y común que la gente viviera esos años. Hoy no podemos decir así. Alguien de 80, 90, 100 años, hermanos, si está de pie es porque son casos fuera de lo normal. Porque es muy difícil, vienen los achaques de la edad, el cuerpo ya no aguanta, se pierde la coordinación, etcétera.
Dice la Biblia que Moisés vivió 120 años cuando murió, sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió el vigor. Este hombre que habla la Biblia, recordemos que fue un joven cuando Dios lo llama para ser el libertador de Egipto, de Israel en Egipto, ¿cierto? Y él estuvo al servicio de Dios por 80 años, bueno, 40 en el desierto y 40 que estuvo en Egipto. Y cuando Moisés llega al ocaso de su vida, casi al final de morir, al final de sus 120 años, en esa etapa de madurez, en esa etapa en la cual los pensamientos son más equilibrados, porque podemos coincidir que cuando llegan los años somos más ubicados en la manera de pensar y de hacer, ¿verdad, hermanos? Ya nos caen las cosas en un justo lugar. Nos damos cuenta que discutir es una manera de perder el tiempo, por ejemplo, de que vivir enemistados y sin hablarnos es perder el tiempo. Ya nos damos cuenta de ese tipo de situaciones. Entonces, Moisés escribe el Salmo 90 en esa etapa de su vejez. El Salmo 90 lo escribió Moisés y dijo lo siguiente en el versículo 4 al 6 del Salmo 90. Obviamente esto lo escribió Moisés inspirado por Dios. Recordemos que la palabra de Dios es inspirada por el mismo Creador, usando hombres, en este caso a Moisés. Y dice el Salmo 94, 6, porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó y como una de las vigilias de la noche. Las arrebatas como con torrentes de aguas, son como sueño que la hierba, como la hierba que crece en la mañana. Dice Moisés, la vida es como un suspiro. De repente estuve joven y cuando me vi en el espejo me di cuenta que he envejecido, que mi cuerpo ha cambiado, que las arrugas han llegado y que mi cuerpo ha perdido habilidades y destrezas. Esa es la vida, esa es la realidad. Yo me pongo a pensar cuando vengo aquí, hago el esfuerzo de estar con Azarel para tocar y poner aquí el teclado y cantar. Eso se va a acabar, hermanos. Llegará el día que aunque Azarel me diga, yo le ayudo, tío, ya no voy a poder. Se van a ir las fuerzas. Lo aprovecho ahora, pero la realidad es esa. Llegará el día que usted, aunque quiera hacer de comer, no va a poder. Si llegamos a cierta edad, esa es la realidad. Moisés dice, la vida es un suspiro, es como una vigilia que cierras los ojos en la noche y de repente te das cuenta al siguiente día que tienes 70, 80 años y dices, ¿en qué momento envejecí? ¿En qué momento pasó la vida sobre mí cuando ayer era un joven que iba y venía, que hacía muchas cosas y de repente me di cuenta que ya no puedo moverme por mí mismo? La vida es así de corta. Entonces, dice el versículo 10, ahí mismo sigue hablando Moisés en ese sentido de madurez. Los días de nuestra edad son 70 años y si en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo. ¿Es cierto esto? Claro que sí. Aquí hay hermanos en esa etapa y los veo aquí, pero les cuesta llegar a la casa de Dios porque el cuerpo ya no aguanta lo que antes aguantaba. Sí está viviendo por la gracia de Dios, pero es una dificultad con el paso de los años disfrutar de la vida. Porque pronto pasan y volamos. Esos 70, 80 años pronto pasarán en nosotros y dejaremos de estar aquí en la tierra. Por eso Salomón dice, Moisés dice en el versículo 12 las siguientes frases que hoy Dios quiere que tengamos presentes. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Tenemos que aprender a ser sabios aquí en la tierra, hermanos. Porque lamentablemente si no somos sabios, desperdiciamos mucho tiempo de nuestra vida en la tierra, haciendo cosas que no tienen sentido ni valen la pena hacer. Es hasta que Dios nos abre el entendimiento y que nos enseña qué es lo que realmente vale la pena vivir y hacer aquí en la tierra. Como esto que estamos haciendo, procurando nuestra vida espiritual en nosotros. A partir de los 30 años en adelante, los seres humanos
en promedio comenzamos a madurar y es cuando la sabiduría viene acumulando. Y es así cuando escuchamos a gente que dice, si tuviera los 20 años de mi hijo, ¿qué cosas no haría? Si tuviera los 30 años que tiene ese joven, si tuviera los 50 años, yo a mis 50 años hacía muchas cosas. Y lo que pasa es que cuando tuvimos los 20, los 30 y los 50, cuando tuvimos la edad, no lo hicimos. Hoy queremos hacerlo con la madurez que tenemos, pero es imposible. Hoy tenemos madurez, no tenemos edad. En aquel día teníamos años, nos faltaba sabiduría, ¿o no? Y aún hubo gente que Dios envió para darnos consejo, pero estábamos tan ocupados en cosas pasajeras que no prestábamos atención. Yo, por ejemplo, hoy me pongo a pensar, si yo tuviera la edad de Azaret, yo estaría aquí tocando toda la semana. Entonces, aquí dice Moisés, que tenemos que percatarnos de que la vida es corta y que tenemos que utilizar el poco tiempo que Dios nos da aquí en la tierra para vivirlo sabiamente, concentrarnos en tomar decisiones prudentes, dedicar tiempo a las cosas que valen la pena, la parte espiritual, la parte familiar. 2 preguntas que escribí aquí que comparto con ustedes. ¿Qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? ¿Qué quiero que suceda en mi vida antes de morir? Y esta pregunta la realizo, hermanos, con mucha honestidad. Porque mire, la vida cristiana no es haber llegado solamente a Cristo, sino terminar en Cristo la vida cristiana. Porque mucha gente comenzó y ya no va a terminar. Y no es porque uno no quiera, sino que cuando la gente se aleja de Dios, el corazón se endurece. Y el problema no es que Dios no haga la obra, sino que el hombre se vuelve más duro y resiste el mensaje del evangelio. Obviamente hay que orar y pedir a Dios por ellos, que Dios tenga misericordia. Pero la realidad es esa, hermanos. A partir de los 50 años comenzamos a reconocer que los errores que cometimos en la vida hay que cuidarlos para no equivocarnos mucho y ser más prudentes. ¿Qué quiero que suceda en mi vida? ¿Cómo queremos ser recordados? Un día no vamos a estar aquí en la iglesia, ninguno de nosotros. Somos parte de una generación que Dios levantó para que se construyera un espacio aquí en Timilpan, para que la palabra de Dios fuera predicada. Pero estamos de paso. Miren lo que dice Efesios 5:15 para ir concluyendo. Dios quiere que seamos sabios en la manera de convivir aquí en la iglesia, de convivir en la casa con el esposo, la esposa, los hijos, etcétera. Y dice Pablo a los Efesios, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Es decir, pongamos atención, seamos diligentes, cómo vivimos nuestra vida cristiana. No seamos como gente que no ha madurado. Tenemos que conducirnos como gente que ya le han llegado los años y además nos llegó la misericordia y la gracia de Dios. Que podemos ver la vida de una manera diferente. No con pesadez, no con tristeza ni lamentación, sino sabiendo que ahora con los años, con la experiencia que hemos recogido con el paso de los días y de los años y con la obra de Cristo en nuestras vidas, podemos ser mejores personas en el nombre de Cristo, hermanos. Pablo entonces aquí dice, no como necios, sino como sabios. Concluimos Eclesiastés 11:8, hermanos. Eclesiastés capítulo 11, versículo 8. Mire lo que dice aquí Salomón, palabras muy sabias. Pero, aunque un hombre viva, ¿qué? Muchos años, y en todos ellos tenga gozo, ¿qué tiene que hacer? Acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán mucho. Todo cuando conviene
todo cuanto viene es que, hermanos, es vanidad. Y aquí Eclesiastés dice, es vanidad porque vivir los años o vivir la vida sin Dios no tiene sentido. Le encontramos sentido a la vida cuando la vivimos en Cristo, cuando la vivimos en Dios, efectivamente. Hermanos, esta tarde es la palabra de Dios para nosotros. Una palabra que debe de animarnos, fortalecernos y también nos motiva para vivir los años que vengan, Dios quiera que sean muchos, sabiamente, prudentemente. Recoger esa experiencia y cuando Dios te dé la oportunidad de aconsejar a alguien, le des una palabra de parte de Dios. Porque un día ese joven o este joven estará como nosotros. También le llegarán los años. Y también le llegará, o Dios quiera que así sea, hijo. Que te llegue esa etapa de la madurez y que diga, valió la pena escuchar tantas cosas de Dios en mi vida.